Dentro de la teología de la iglesia, la eclesiología, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia, nos hemos parado en el propósito de la iglesia. La iglesia tiene un propósito, tiene muchas formas de cumplir ese propósito, pero podríamos resumirlo para que no se nos olvide que la iglesia tiene un solo propósito, y el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Así es como el Señor ha diseñado y ha obrado para que el cuerpo de Cristo sea de testimonio en el mundo por medio de la comunión, y también para los ángeles. La iglesia es un testimonio para la gloria de Dios en muchos aspectos. Y esto es el propósito que cada creyente debe tener claro. Existimos para la gloria de Dios. Esa es la razón de por qué seguimos vivos. Seguimos vivos porque Dios está todavía obrando en sus hijos para usarlo para su gloria, y este debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro propósito, existir para la gloria de Dios. Y hacer todo lo que la iglesia hace para la gloria de Dios implica cómo el trato mutuo en nuestra relación unos con otros, la iglesia glorifica a Dios. Y hemos visto, creo que han sido 28 referencias bíblicas que expresamente la palabra de Dios nos muestra que la iglesia glorifica a Dios en nuestro trato mutuo, haciendo referencia a cómo debemos actuar unos con otros. Mutuamente, cuando vemos esa palabra, mutuamente, o los unos a los otros, o unos a otros, esos son mandatos que Dios nos da a los creyentes, a la iglesia, para que podamos glorificarle en nuestro trato mutuo. Y esto es imposible que la iglesia haga, glorifique a Dios por medio de nuestro trato mutuo, si no es por medio de la dependencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios lo hace por medio del Espíritu Santo, Dios lo hace por medio de su palabra, Dios lo hace por medio de la obra santificadora, Dios lo hace por medio de transformar nuestros corazones y nuestra mente por su palabra. Solamente los creyentes pueden vivir para la gloria de Dios. Solamente los creyentes pueden cumplir el propósito de Dios y pueden vivir para su gloria. Terminamos esta tarde con el número 29. Si te has perdido los 28 anteriores, están en el canal de YouTube y allí puedes volver a repasar estos mandatos y esta manera en la que la iglesia glorifica a Dios en nuestro trato mutuo. Primera de Pedro, capítulo 5. Terminamos con este mandato de Dios por medio del apóstol Pedro, que escribe movido por el Espíritu Santo, y al final de la carta, observa, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, asimismo vosotros, los más jóvenes, estás sujetos a los mayores, y observa, ahí viene, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y dice ahí, y todos revestidos de humildad. Ahí el mandato es claro, ¿verdad? Debemos revestirnos de humildad. Y este es el mandato que Dios nos da a los creyentes de cómo debemos glorificarle. Nuestro trato de humildad mutuo. Nuestro trato de humildad mutuo. Debemos tratarnos con humildad. Este trato debe ser característico de la iglesia de Dios, en que todos actuamos con humildad, y esta es la forma en la que el Señor será glorificado. Ahora, antes de ver este versículo o sacar aquí 4 principios de este versículo, quiero recordarte en qué carta estamos. Pedro escribe esta carta, ¿a quién? A los expatriados. Mira ahí en el capítulo 1, versículo 1. Dice ahí, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Y expatriados podría decirse que están fuera de su patria, los que están alejados de su patria, no viven en su patria. Pero observa que también dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia. Hay lugares, ciudades históricas reales de aquella época. Así que los receptores de esta carta son creyentes, ¿verdad? Porque mira lo que dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Quiénes son los únicos que Dios ha hecho nacer de nuevo? Evidentemente, son creyentes. Así que Pedro escribe a estos creyentes, pero son creyentes que están sufriendo injustamente. Están expatriados
han tenido que salir de su patria. Son extranjeros, están fuera de su territorio, de su tierra, han tenido que huir y están sufriendo injustamente. Pero el sufrimiento que están pasando es por causa del Evangelio. Recuerda que el contexto histórico de esta carta está mostrándonos que allí había un emperador en Roma, Nerón, que le metió fuego a la ciudad y gran parte de la ciudad salió ardiendo con muchos muertos. Y lo que él pretendía era ampliar su jardín y también reformar la ciudad. Y la culpa fue echada sobre los creyentes, los cristianos. Así que los cristianos fueron perseguidos por todo territorio. Además, a Nerón le gustaba mostrar crueldad en el sufrimiento y tenía a los cristianos como en modo de farola en sus jardines. Él alumbraba el camino con cristianos quemados. Así que Pedro escribe a estos creyentes que han tenido que huir, alejarse, y les escribe en el contexto de su sufrimiento injusto. Están siendo perseguidos y matados por ser discípulos de Cristo, por la fe que creen en Cristo. Así que no solamente se les escribe a ellos que están pasando esto, sino que se les escribe con un propósito. El propósito que Pedro tiene al escribirle a estos creyentes es que en medio del sufrimiento ellos estén animados a considerar el ejemplo de Cristo en su sufrimiento. Como Cristo sufrió, así debemos hacerlo nosotros. Ese es el propósito de esta carta, que glorifiquemos a Dios en cualquier situación en la que Él permita, siguiendo el ejemplo de Cristo. Estos son extranjeros y peregrinos. Obsérvalo en el capítulo 2, versículo 11. Amado, ruego como a extranjeros y peregrinos. Así que no solamente se está refiriendo a los judíos, sino también los creyentes que han tenido que huir de su casa, pero en un modo superior. Los creyentes deben considerar que son peregrinos y extranjeros en esta tierra. No pertenecen a esta tierra. No necesariamente se refiere ahí que son judíos fuera de su territorio, sino que son creyentes en un mundo hostil. Este no es su mundo, su patria. Ellos deben tener la mirada puesta en la venida de Cristo y en el reino milenial de Cristo. Ahora, en caso de sufrimiento, siempre el sufrimiento puede hacernos reaccionar de una manera pecaminosa, simplemente por sufrir. Pero cuando sufrimos, además, injustamente, puede salir a la luz esta tendencia pecaminosa de diferentes formas. El viejo hombre se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando sufrimos injustamente puede aparecer el pecado de la queja. Quejarnos pensando que no tenemos razones y no merecemos este sufrimiento. O el pecado del autolamento. Simplemente mirando a nosotros y ay, qué pobrecito de mí. Y esto solamente lo que manifiesta es orgullo, es soberbia, es egoísmo, es egocentrismo. Así que cuando sufrimos y además injustamente, lo que sale a nuestra mente en muchas ocasiones puede ser: yo no merezco esto, ¿por qué estoy pasando esto? Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Así que Pedro le está diciendo que la razón por la que los creyentes deben glorificar a Dios en medio del sufrimiento es que ellos son llamados a tratarse con amor sincero y no estar pensando en ellos mismos, sino en las necesidades de nuestros hermanos. Pedro les recuerda que deben vivir conforme al propósito que Dios ha determinado para mostrar las virtudes de aquel que los llamó. Observa en el capítulo 2, le vuelve a recordar esto, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿A fin de qué? ¿De qué? A fin de que os quejéis, a fin de que os lamentéis. Habéis sido salvados a fin de que no sufráis. ¿Qué dice ahí? Hemos sido adquiridos, somos lo que somos. ¿Para qué? Dice ahí, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es anunciar los atributos perfectos de Cristo. Y escúchame, no solamente se anuncia proclamando quién es Dios,
hablado, también se hace de manera vivida. Nuestro testimonio, nuestra manera de vivir. Y dice el versículo 10, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y no te olvides, son perseguidos injustamente. Y les dice, no te olvides de qué eres, de qué has recibido. ¿No mereces sufrimiento? La verdad, hermano, es que merecemos un sufrimiento que todavía no hemos sufrido. Merecemos un sufrimiento que nunca vamos a sufrir gracias a la misericordia de Dios. Entonces, cuando sufrimos injustamente, debemos recordar la misericordia que hemos recibido. Porque Cristo sufrió en nuestro lugar, lo que nosotros nunca podríamos pagar por toda la eternidad. Entonces, Pedro está animando a los creyentes a que en medio del sufrimiento, en cualquier situación, pero especialmente cuando son tentados a lamentarse por este sufrimiento injusto, ellos puedan centrar su mente en el propósito por el cual Dios los ha salvado, anunciar las virtudes perfectas de Dios por medio de sus vidas, seguir mostrando que son discípulos de Cristo. Mira el versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y Pedro no es ignorante de ese combate que todos los creyentes tenemos. ¿Cuál es el combate más duro que el creyente enfrenta en esta vida? Las pasiones que combaten contra el alma. Es un combate espiritual. No me refiero a un combate espiritual contra huestes espirituales. Aquí en este contexto no. Efesios 6 sí nos enseña que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y en Cristo hemos recibido toda su armadura que nos protege para estar en pie ante esos ataques. Sino que aquí está hablando de pasiones carnales, deseos pecaminosos que todavía están en nosotros. Y que lo que hacen es combatir contra nosotros para que sigamos satisfaciendo esos deseos que llevan a la muerte. Pero Pedro les dice a los creyentes que como esta es una lucha que no vamos a poder terminar en esta vida, que bueno, que no pasa nada, el Señor perdonó todos los pecados, así que si caes en el pecado no te preocupes, esto es lo que tenemos. No, eso no es así. Claro que el creyente que peca tiene la gracia de Dios para restaurarlo y para perdonarlo y limpiarlo. Pero aquí el llamado es a enfrentarlo, a abstenerse. Obsérvalo, versículo 11. Os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Versículo 12. Mantened entre los gentiles. Y por eso somos extranjeros y peregrinos, porque nuestra patria no está aquí y estamos en una nación diferente, los gentiles. Aquí no solamente se refiere a personas no judías, sino no creyentes. Entonces Pedro, sabiendo de esta situación, el Espíritu Santo le mueve a animar a los creyentes a que vivan con una conducta como, dice el versículo 12, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Esto es que no haya nada en vosotros que se pueda reprochar de un pecado público, de un pecado que no caracteriza a un creyente. Por eso dice ahí, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y observa, esa conducta no traerá gloria a ti, ¿verdad? ¿Glorifica a quién? Cuando vean tu conducta irreprochable, ¿a quién traerá gloria eso? Al Señor. Así que los creyentes somos llamados a vivir en esta vida con la perspectiva de saber que debemos proclamar los atributos de Dios y vivir conforme a la fe y a la santidad a la cual Dios nos ha llamado a vivir de manera irreprochable. Sus vidas deben seguir mostrando que son discípulos de Cristo. No pueden decir, oye, si estoy sufriendo por ser discípulo de Cristo, esto es sencillo. Vivo como los demás. ¿Quién hizo esto para que nadie pensara que era discípulo de Cristo? ¿Pedro hizo esto? Pedro, cuando estaba en el patio esperando a ver qué pasaba con Jesús, le dijeron, oye, y tú eres uno de ellos porque estabas con ellos. Además, tú hablas, te delata. Y él empezó a maldecir. Así que se separó. Él sabía lo que significaba enfrentar la lucha de las pasiones carnales en sus propias fuerzas y el Señor se lo anunció.
Si tú luchas en tu fuerza, me vas a negar. Y Pedro sabía que en muchas ocasiones nosotros el sufrimiento que nos viene injustamente por ser discípulos de Cristo, podríamos sentirnos tentados a dejar de ser discípulos de Cristo para dejar de sufrir. Por eso les dice, no, tenéis que mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, que se demuestre que sois discípulos de Cristo. ¿Hasta qué punto? Mira hasta qué punto, versículo 13. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. No, yo no creo en el rey, en la monarquía. No, yo creo en la república, no, yo en la democracia. No, dice, mira, os debéis someter al liderazgo que haya en vuestra nación, ya sea al rey como a autoridad. Versículo 14, o a los gobernadores, sea como sea, da igual. Alguien está ejerciendo una autoridad en el reino o en el país, ya sea el rey o ya sea gobernadores. ¿Por qué? Dice el versículo 14, porque son enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es decir, Dios ha enviado autoridades que no es que necesariamente hagan la voluntad de Dios, esas autoridades responderán delante de Dios de lo que hacen. Si deben castigar al malo y premiar al bueno y hacen lo contrario, Dios le va a pedir cuenta a esos gobernantes. ¿Pero qué va a pedir cuenta al creyente? Que incluso cuando el gobierno te persigue, tú te sometas. Claro, mientras el gobierno no impida que tú hagas lo que Dios te manda que hagas, o el gobierno te pida que hagas lo que Dios te dice que no hagas. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Pedro le estaba diciendo, oye, los que os persiguen injustamente para mataros, son a ellos a quien tenéis que someteros. Hasta ese punto, los creyentes somos llamados a glorificar a Dios en nuestro trato. El trato hacia los demás, el trato hacia los gobernantes, hacia los gentiles, en todas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 18, los siervos deben tratar a sus amos como si fuera el Señor. Capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Las esposas deben tratar a sus maridos como al Señor. Capítulo 3, versículo 7. Los esposos deben convivir sabiamente con sus esposas, cuidándolas como vaso frágil. Así que todas las áreas de nuestra vida deben estar llenas, influenciadas y mostrar los frutos espirituales de una vida de humildad. Es decir, la humildad es indispensable para una vida que glorifica a Dios. Vuelvo a repetir, la humildad es indispensable para una vida que glorifica a Dios. Primero, solo los creyentes son humildes. Solo los creyentes están siendo transformados en humildad. Solo la humildad viene por medio del fruto del Espíritu. La humildad no viene como fruto de la carne de manera natural. Eso lo puedes leer en Gálatas 5, que está el fruto de la carne, el fruto del Espíritu, y la humildad no está en el fruto de la carne. Más bien todo lo contrario. Solo los creyentes pueden ser humildes. Y es que esta humildad es una señal inequívoca de un verdadero creyente y esto glorifica a Dios. Mira el versículo 8, capítulo 3, versículo 8, en conclusión. Y lo que Pedro está diciendo es, he dicho muchas cosas, pero vamos a intentar resumir esto. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu, ¿qué? Y de espíritu humilde. Y el énfasis aquí es que la humildad nace de un espíritu transformado, de un espíritu que ha nacido de nuevo. La humildad no es aparente. ¿La humildad aparente qué es? Hipocresía. La humildad viene de un espíritu transformado, así que seamos de espíritu humilde, de humildad real, de humildad verdadera, humildad del fruto del espíritu, que se manifiesta en diferentes formas, en diferentes maneras. En la práctica, míralo. Por ejemplo, versículo 9, no devolviendo, ¿qué dice? No devolviendo mal por mal. Eso es lo que desearía un creyente que sufre injustamente y ha matado a tu familia. No te sale de manera natural someterte al liderazgo, a las autoridades, los gobernantes, ni ser humilde, ni devolver bien por mal. Tú quieres devolver mal por mal. A los que han acabado con tu familia, a los que te persiguen, a los que están persiguiendo tu vida. Y ahí dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. ¿Por qué? Dice,
Porque fuisteis llamados con el propósito de heredar la bendición. Y esta es la bendición. ¿Sabes cuál es? No devolver mal por mal. Ser como Cristo. Seguir el ejemplo de Cristo. Porque el que fue tratado injustamente, en realidad sí fue Cristo tratado injustamente. Porque mira lo que dice el versículo 13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Si tienes celo por lo bueno, no vas a tener problemas con Dios, ¿verdad? Ese es el que realmente podría. Recuerda cuando Jesús decía, no tengáis miedo de los que pueden quitaros la vida, ¿verdad? ¿Qué decía? Tener miedo de aquel que después de quitaros la vida tiene también poder para arrojaros al infierno. A ese sí tenéis que temer. Y entonces aquí nos muestra, versículo 13, que si tenemos celo por lo bueno, no tenemos que temer. Ahora, versículo 14, pero aun si sufrís por causa de la justicia, es decir, incluso cuando sufrís por ser obediente a la justicia de Dios, sois dichosos y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino, ¿qué dice? Santificad o apartar a Cristo como Señor. Reconocer que Cristo es vuestro Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia es sinónimo de humildad. Versículo 16, teniendo buena conciencia para que en aquello en que soy calumniado sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor padecer por el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo, ¿qué dice ahí? Porque también Cristo, ¿qué? Murió por los pecados. Es decir, también Cristo murió, sufrió por pecados que Él no cometió. Él sí que sufrió injustamente. Él fue el único que sufrió injustamente. Y si Cristo sufrió de esa manera, para llevarnos, dice ahí, una sola vez el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, así es como debemos nosotros también enfrentar el sufrimiento, con humildad, con mansedumbre, con reverencia, con gozo, dichosos somos. Así que la bendición del creyente se muestra en una bendición de ser como Cristo. Mira, capítulo 4, versículos 1 y 2. No debe haber otra cosa en tu vida que te dé más gozo que ser como Cristo. Pero ¿sabe qué implica eso? Que enfrentas el sufrimiento como Él lo hizo. ¿Tú quieres ser como Cristo? Eso debe producir en ti el mayor gozo. Yo no hay otra cosa que quiera hacer que ser como Cristo. Pero eso entonces implica que debes estar dispuesto y vas a enfrentar el sufrimiento y debes hacerlo como Él lo hizo. Capítulo 4, versículo 1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, amaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ese es nuestro deseo. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, esto es injustamente, para hacer la voluntad de Dios, nosotros debemos padecer, armarnos y fortalecernos, protegernos con este mismo propósito de hacer la voluntad del Padre, aunque implique sufrimiento. Por eso dice, debemos armarnos de este mismo propósito. Mira lo que dice el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Venga ya, ¿es verdad que pone eso ahí o no? A medida que compartís los sufrimientos de Cristo, regocijaos. Y ante esa situación de encontrar gozo en medio del padecimiento, porque estamos glorificando a Dios siguiendo el testimonio de Cristo, entonces enfrentamos también toda situación en la iglesia, en el trato mutuo, nosotros unos a otros con la misma actitud. Observa, puesto que el conflicto o el pecado puede padecer también en el contexto de la congregación. Mira lo que dice ahí en el capítulo 5. Se muestra en una congregación de creyentes que sufren injustamente. Todo en un momento dado podemos empezar a dar nuestra opinión y decir cómo debemos responder a este sufrimiento. Nos persiguen. ¿Cómo debemos actuar?
Y en el contexto de la iglesia surgen muchas situaciones en las que también la diferencia de opinión y cómo debemos responder a cada situación puede traer el conflicto de discordia entre la congregación. Observa ese capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, que ahí en el versículo 5, cuando se nos dice todos revestidos de humildad, primero ha hablado de una situación, de un trato de humildad unos a otros en un contexto de una congregación de creyentes. Y observa en el capítulo 5, versículo 1, por tanto a los ancianos entre vosotros exhorto yo, ancianos como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, y no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío de los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inaccesible de gloria. Así que los pastores deben tratar y cuidar del rebaño de Dios, no es su rebaño, es el rebaño de Dios, sabiendo que deberán responder delante de Dios de cómo lo hicieron. El príncipe de los pastores es el pastor con mayúscula, es aquel a quien todo pastor en minúscula va a responder por cómo cuidó su rebaño. Y por eso lo debe hacer, mira el versículo 2, velando con él no por obligación, sino voluntariamente. Voluntariamente, con deseo voluntario. Y continúa diciendo, no por avaricia, sino con sincero deseo. No por enriquecerse ni para ser rico, sino con el sincero deseo, a pesar de que eso te cueste aún tu dinero. Y tampoco teniendo señorío. Esto significa no controlándolo, no siendo un dominador, sino como Dios quiere. Así que no solamente se le llama a los pastores a actuar de esta forma con la iglesia, sino mira lo que dice versículo 5, asimismo vosotros los más jóvenes está sujeto a los mayores. Así que aquí puede haber un problema. Los mayores que no traten bien a los jóvenes y los jóvenes que no se sometan y se sujeten a los mayores. Y esto no es nuevo, este es el problema de las generaciones, el conflicto de las generaciones. El conflicto de los jóvenes y los adultos. Unos que no respetan, otros que no los aman. Entonces, con razón, viene el versículo 5 diciendo, y todos, ¿lo ves ahí? Versículo 5 del capítulo 5 de Primera de Pedro, y todos revestidos de humildad. Ahí la palabra todo, ¿a quién se refiere? Bueno, en primer lugar, a los mayores y a los jóvenes. Así que tanto mayores como jóvenes, todos revestidos de humildad. Todos estamos en uno de los dos grupos. Lo que está diciendo Pedro es que en el contexto de la iglesia, también surgen situaciones en las que es necesario que nos revistamos de humildad. Y observa 4 detalles acerca de este mandato. ¿Cómo somos llamados a glorificar a Dios en nuestro trato mutuo dentro de la comunión de la iglesia? Primero dice revestidos de humildad. Y este énfasis de revestidos de humildad enfatiza, vístete de lo que no tienes de manera natural. Todos estamos aquí vestidos, ¿no? Y esta no es la piel que traemos. Estos no hemos nacido con ellos. Hemos tenido que añadir a nosotros elementos que nos capacitan poder venir aquí y no resfriarnos y poder estar decentes. Pero cuando aquí se enfatiza revestido de humildad, escucha, es que la humildad no está en ti de manera natural. Ninguno somos humildes de manera natural. Ninguno hemos nacido con humildad. Más bien, a ninguno se nos ha enseñado a amarnos a nosotros mismos, a buscar nuestro interés, a buscar ser aprobados por lo que hacemos. Eso es lo que surge de nosotros. Nos gustan que nos alaben, nos gustan que nos digan, nos gustan que seamos aprobados. De manera natural sale de nosotros todo lo contrario de la humildad. Así que cuando tú y yo debemos estar revestidos de humildad es porque la humildad es una obra del Espíritu Santo en un cambio del corazón, como hemos visto antes. Un espíritu de humildad viene por la obra del Espíritu Santo y solamente esto se puede ver en los creyentes. Un creyente que no es humilde es un creyente que está manifestando posiblemente que no lo es. En segundo lugar, observa ahí que dice revestidos de humildad y esto se le exige a todos por igual. Por eso ahí el énfasis es, y todos revestidos de humildad, que podría habérselo dicho a los jóvenes, ¿no? Oye, jóvenes, someteos a los mayores,
¿Qué ha dicho en el versículo? Asimismo vosotros los más jóvenes estáis sujetos a los mayores y revestidos de humildad, ¿no? Porque les necesita para someterse a los mayores, ¿no? Tanto los jóvenes como los mayores, como los ancianos, como cualquier persona en la congregación necesita de la humildad para nuestro trato mutuo que glorifica a Dios. Lo que la gente dice que necesitamos es amarnos más, ¿no? ¿No lo has escuchado tú? El problema es que no te amas. El problema es que no dedicas tiempo de calidad para ti. El problema es que tú te sacrificas por los demás y tú no dedicas tiempo para ti mismo. Y ese no es el problema. El problema es que te amas más de lo que debes. Te amas demasiado. Es que nada más que estás pensando en ti. Y cuando alguien impide que tú puedas conseguir lo que tú quieres, entonces es alguien tóxico. No, todos somos tóxicos por naturaleza. Y ese es nuestro problema, que nos amamos a nosotros nada más. Y la humildad se muestra en el amor hacia los demás, sacrificado. Así que revestido de humildad es solamente la obra del Espíritu Santo por medio de su palabra, obrando en nosotros, en nuestro corazón, confrontándonos con el señorío de Cristo y nuestra realidad delante de Él. Todos necesitamos la humildad. En tercer lugar, la falta de humildad encuentra el rechazo de Dios. Mira lo que dice ahí. Revestidos de humildad en vuestro trato mutuo porque... Y cuando viene un porqué, te está dando la razón de por qué debes hacer eso. Algo que debes considerar, porque si ignoras esta razón, después no pienses que no se te ha avisado. ¿Por qué debemos revestirnos de humildad? Y observa que se nos da dos razones. Ahí en el texto se nos da dos razones. Primero, Dios resiste a los soberbios. Así que aquí tiene lo contrario de un humilde. ¿Qué es un humilde? Lo contrario de un humilde es alguien soberbio. Alguien que se cree mayor de lo que en realidad es. Alguien que piensa de sí mismo más alto de lo que debe pensar. Así que, ¿qué hace Dios hacia el soberbio? ¿Qué dice el texto? Dios resiste. Y cuando dice ahí que Dios resiste, significa que Dios entorpece. Dios es el tropiezo de estas personas. Dios va a estar en contra de ellos. Dios no va a estar a favor de ellos. Dios está activamente contra los soberbios. Así que revístete de humildad, porque si no, vas a encontrar que Dios está contra ti. Y no es que Dios esté contra ti, por eso ese es tu problema. Tu problema es que tú eres soberbio y esa es la razón por la que Dios está contra ti. A menos que te arrepientas de tu pecado y creas en Cristo como Señor y Salvador, reconozcas que solo Él puede obrar en tu corazón para ser humilde, para reconocer, Señor, yo he pecado contra ti. Soy responsable de todos mis pecados contra todos los demás y sé que merezco la separación de ti por toda la eternidad después de la muerte. Pero me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo, quien murió en la cruz para perdonarme de todos los pecados y resucitó para asegurarme una vida eterna y demostrando esa resurrección que Él es quien decía ser, el Hijo de Dios. Lo último que dijo Cristo en la cruz, ¿qué fue? Consumado es. Eso es lo último que se ponía al final de pagar una letra, al final de una deuda se ponía consumado es. Se acabó, ya no hay más deuda. Todo está hecho para la reconciliación con el Padre. Pero si tú eres soberbio, la característica de un no creyente es la soberbia, porque no cree en Dios, ni acepta su palabra, ni cree que sea responsable de los pecados. La soberbia es la raíz de todo pecado. Fue la raíz de Satanás. Él creía que por ser el ángel creado tan bello, tenía que tener su trono al lado del de Dios. Esa fue la soberbia de Satanás, que le llevó a la condenación. Además, Satanás tentó a Adán y Eva con el mismo pecado. ¿Seréis como Dios? Dijo, pues merece la pena. Vamos a desobedecer a Dios y seremos como Él. La soberbia está en ti de manera natural, no se aprende soberbia. Nadie enseña soberbia. La soberbia está en nosotros de manera natural. Así que si no te revistes de humildad por medio de la obra de Cristo en tu vida, Dios está contra ti. Tú eres culpable de que Dios esté contra ti. Dios resiste, va a oponerse, a entorpecer a todos los que actúan y son soberbios. Y en cuarto lugar, la bendición de la humildad.
la bendición de la humildad. Termina ahí diciendo, Dios resiste a los soberbios, pero, ¿qué da? Dice, da gracia a los humildes. En la conclusión sería, entonces tengo que ser humilde para que Dios me dé gracia. Para yo merecer la gracia de Dios, yo debo ser humilde. Eso no es del todo cierto. Dios da gracia a los humildes, no significa que tú puedes ser humilde y Dios te va a pagar con gracia. No, porque la gracia no es un pago. ¿Qué es la gracia? Una bendición que no merecemos. Eso es la gracia. La gracia es una bendición que no merecíamos cuando merecíamos lo contrario. Entonces, cuando Dios da gracia al humilde, no da la gracia, la bendición, como el mérito, el precio, lo que se ha ganado por ser humilde, sino que está hablando que a los que son humildes, estos son los que han nacido de nuevo y están andando en humildad. Dios ahí está tratando, está demostrando su gracia, está a favor de ellos, está bendiciéndolos por medio del Evangelio de Cristo. Y por eso termina el versículo 6, dice ahí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra nos dice la verdad, aunque duela, gracias porque tu palabra es fiel, podemos confiar en ella, porque tu Espíritu Santo usó a personas para que escribieran lo que ha salido de tu boca. Gracias porque tu palabra no hay contradicción, no hay error, no hay equivocación, no nos lleva por el mal camino. Tu palabra nos lleva a Cristo, al Evangelio. Señor, tu palabra nos muestra la mala noticia de que estamos condenados por nuestro pecado, pero también nos expone la buena noticia y es que solo en Cristo hay salvación. No hay salvación en la religión, no hay salvación en los santos, no hay salvación en la política, en la economía, en el deporte, en nada, Señor. Solamente hay salvación por medio de Cristo, por creer con fe que Él es Dios hecho hombre, el único mediador, el único salvador, que murió en la cruz una muerte que no merecía, que sufrió injustamente pero voluntariamente para reconciliar a todos los que se arrepienten de sus pecados. Por eso perdona nuestra soberbia, de pensar de que todo depende de lo que nosotros podamos hacer para salvarnos. Cuando en realidad, Señor, la salvación es todo lo que Cristo hizo, todo lo que tú has hecho por medio de Cristo para salvarnos. Por eso, Señor, convence a los pecadores de que no hay nada que puedan hacer por ellos mismos para alcanzar la salvación, para llegar al cielo. No hay religión que tengamos que cumplir ni podamos cumplir para ganar nuestra salvación. Señor, sino toda la salvación pertenece a la persona y la obra de Cristo. Y por eso, Señor, reconocemos nuestra bancarrota, nuestra deuda, Señor, que solamente por medio de Cristo y su muerte en la cruz nosotros podemos ser perdonados y librados de esta deuda. Señor, transforma nuestro corazón por tu Espíritu en un corazón humilde, que se humilla a el único Dios verdadero, a su palabra, a su verdad. Señor, y que también muestra una humildad con el trato mutuo hacia los demás. Perdónanos, Señor, porque aún todavía no somos todos lo humildes que debemos ser. Ayúdanos a reconocer nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro pecado, Señor, que todavía nos influencia. Y gracias, Padre, porque tu palabra nos muestra que solo Cristo, Señor, es el soberano que un día traerá la justicia a este mundo. Señor, y queremos, Padre, llamar a los pecadores a que se arrepientan y que crean en Cristo como Señor y Salvador. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.